Bueno, buenas noches, el Señor Jesús les bendiga, bienvenidos para todos entonces los que están aquí y de manera presencial y también para ustedes allá a la distancia en sus casas, que el Señor Jesús les bendiga y obre con poder y gloria en sus vidas. Bien, entonces bueno, aquí estamos un día más agradecidos con el Señor. Porque bueno, con el entendimiento sabemos que un día más significa un día menos para estar en su presencia. Hermano, ¿me podría colaborar? Cerremos esa puertica ahí para que entonces no me salga yo por completo por esa puerta porque me voy distraído completo por ahí. Sí, a ver, ¿me escuchan bien? Por favor, digamos, hoy estamos aquí estrenando, aquí el hermano Gastón, la hermana Ani. Entonces se han esforzado para hacerlo mejor y bueno, entonces estamos estrenando tecnología y quisiéramos pues de alguna manera que nos reporten cómo se escucha, cómo está entonces transcurriendo la transmisión. Y bien, entonces también les recordamos que esta enseñanza está grabada queda grabada en la página de Facebook y no solamente en la página de Facebook, sino que estamos aquí grabando en audio para posteriormente reenviarla a través de los diferentes grupos de WhatsApp para poder entonces también tener el audio. Bien, entonces estoy dando un poquito de tiempo para que de alguna manera escuchar esos comentarios, ver cómo se ve, cómo se escucha. Usted entonces ahí, mi hermano, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Ya bueno, ya mejor no se puede porque digo, más eso sí ya es defecto de fábrica, ¿no? Hasta ahí no más. Pero bien, bueno, entonces nada, vamos ahorita ya, efectivamente, a partir de las 7:15 estuvimos ya reunidos aquí, entonces antes los hermanos clamando, orando, intercediendo, pidiendo pues por esa revelación del Padre a través del Espíritu Santo. Pero sin embargo, entonces vamos ahora sí, entonces todos juntos, tanto nosotros los que estamos aquí como ustedes desde allá, a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a entonces a orar con el entendimiento porque la Biblia nos enseña acerca de que es la oración eficaz del justo la que puede mucho. Esa oración eficaz, es la que elevamos al Padre a través de la fe en el Hijo. El Señor Jesucristo entonces nos manifestó para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre os lo dará. Entonces recuerden, nuestra fe, la fe cristiana, es una fe exclusiva, una fe diferente. Nosotros no somos deístas, nosotros no somos monoteístas. Nuestra fe es exclusiva, es única. Y es entonces en el Padre, el creador de todas las cosas, y en su Hijo Jesucristo, al que envió al mundo. Y que entonces sabemos que a ese Dios creador de todas las cosas, de las visibles y las invisibles, la única forma, la única manera de tener acceso, de poder estar en la presencia suya, de la presencia de un Dios santo, es a través de la fe en su Hijo Jesucristo y por medio de él, habiendo recibido el perdón de nuestros pecados. Así que nada, entonces bien, vamos a orar al Padre en el nombre de Jesús para que por medio de la obra maravillosa del Espíritu Santo sea Él prosperando este tiempo y dándonos entonces la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de su palabra. ¿Están de acuerdo? Entonces voy a orar. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias, Dios de los vivos, por la verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en ella en esta hora, Padre bueno. Yo y mis hermanos, Señor, estamos aquí porque anhelamos, Señor, esa sabiduría, Señor, ese conocimiento y ese entendimiento acerca de ti, de tu voluntad, por medio de la revelación de tu Santo Espíritu, a través de tu bendita palabra, Señor. Ayuda, Señor, obra con tu poder. Por amor a tu nombre te pedimos, Señor, que seas tú abriéndonos las Escrituras, Señor, y dándonos en esta hora, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra, Señor, en nosotros y a través de nosotros. Que nosotros podamos aprender bien por medio de la Biblia, para que también por medio de la Biblia podamos enseñar bien.
Danos, Señor, conocimiento y entendimiento acerca, Señor, de todas las cosas que tu palabra todas las cosas, Señor, que en tu palabra nos estás manifestando, tanto las visibles como las invisibles. Que tengamos, Señor, todo ese panorama bíblico, Señor, claro, para que nuestra lectura, para que nuestra contemplación sea, Señor, más eficaz, para que podamos, Señor, prepararnos como obreros aprobados, presentarnos, Señor, como obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad. Padre nuestro, en el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos y en el nombre de Jesús oramos y también te damos gracias. Amén y amén. Bueno, entonces, si es para mí, no estoy, Alejandra, porfa. O estoy ocupado. Entonces, bueno. Sí, aquí estamos entonces, bien, y ya, agradecidos con el Señor porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. De alguna manera ya han pasado prácticamente casi 2 años de que no teníamos entonces compartir y estos tiempos. Y bueno, pero ya entonces no hay plazo que no se cumpla, poco a poco ya se van de alguna manera, digamos, las tinieblas desvaneciendo un poco y vamos ya retomando de alguna manera la normalidad. Entonces, agradecidos con el Señor por esta victoria y debemos entonces perseverar en oración, en ruego y en súplica para que entonces siga así y más bien entonces mejore cada vez más y bueno, podamos entonces más adelante ya con plenitud vivir entonces nuestra vida de fe, sabiendo que, como les he dicho, no renegamos, sino que agradecemos por lo que tenemos, pero pues también tenemos entonces claro el entendimiento acerca de que no es la forma, no es la manera correcta como entonces se debe vivir la vida de fe. Estoy haciendo referencia a entonces de manera, llamémoslo así, virtual, sin tener entonces esas relaciones, ese tiempo para interactuar, para tener las relaciones interpersonales. Así que no nos resignamos y no nos conformemos a este siglo. Hoy en día, digamos, entonces, de alguna manera, muchas personas más bien, entonces, digamos, y muchas empresas y, en fin, universidades, qué sé yo, han visto o se han dado cuenta a través de estas circunstancias que mucha gente dice que es más efectivo incluso el trabajo y están apoyando eso y digamos en costos se evitan una cantidad de costos y en fin, maravilloso pues para ellos porque las utilidades digamos de alguna manera son más, pero no es eso correcto porque nosotros, el ser humano es social y nosotros tenemos testimonio de esa verdad desde la Biblia. Porque mire que en el principio creó Dios, entonces dijo Dios, ¿qué? Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y dice que ¿cómo los creó? Varón y hembra los creó. O sea, en ese principio de la creación, en el momento, acuérdense, que Dios creó al hombre. Porque pues es entonces para nosotros, digamos, de alguna manera, de uso y de conocimiento, que la Biblia da testimonio no solamente acerca de cuando Dios crea al hombre, sino además cuando lo forma. Todo, la religión y la mayoría de todas las personas y digamos de alguna manera el acercamiento bíblico que tienen y que lo único pues de alguna forma que conocen es acerca de la creación del hombre. Pero no es eso correcto porque la Biblia no da testimonio solo de la creación, sino además que Dios creó y formó al hombre. Pero entonces hablando, digamos, entonces del momento de la creación, entonces varón y hembra los creó. Ahí sí creó entonces un par, ¿cierto? Una pareja, varón y hembra los creó. O sea, estaban de alguna manera ¿qué? Ellos dos, únicamente. E inmediatamente les da mandamiento, ¿qué? Multiplíquense. ¿Para qué? Para que y llenen la tierra, para que haya una sociedad. Y después cuando lo forma,
allá en el huerto del Edén, que coge a uno solo, al hombre. Entonces dice en el 2:19 que vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera ¿qué? Solo. ¿Ven que no es mi forma de ver las cosas? No es que, ay, usted lo ve de esa manera. Es que a usted le parece. No, es que no me parece. No lo veo yo de esa manera. La Biblia me está dando testimonio que es así. Que no Dios desde el principio cuando creó al hombre lo hizo entonces como un individuo, sino como que fuera ¿qué? Un ser social. ¿Ven? Así que por eso entonces nosotros no podemos entonces conformarnos a la corriente de este siglo y efectivamente como el mundo, entonces decir y seguirle la corriente al mundo. No, sí, eso sigamos entonces de manera virtual, que es entonces claro, mejor, desde la comodidad de su casa, cada uno. Y ayer entonces durante el servicio les decía que no es así, porque yo en mi casa me siento a gusto y me siento confortable y me gusta la comodidad de mi casa, pero para compartir en familia, pero para compartir de manera la vida espiritual, yo me siento cómodo es aquí en la iglesia. Y el Señor se ha proveído entonces de un espacio, de un lugar con todas las cosas, con todo, digamos, lo que se ocupa, lo que se necesita, que está aquí para poder hacerlo bien. Y además entonces tenemos aquí igual las medidas de bioseguridad y todo, pero entonces qué alegría poder vernos una vez más. Ayer casi que todos los que estamos aquí nos vimos, pero hoy otra vez estamos viéndonos y estamos entonces aquí. Antes la hermana estaba compartiendo con el hermano Gabriela, con el hermano Marcos, preguntándole acerca del estado de su mamá. Oiga, vea, todo. No es lo mismo, uno a veces se le olvida llamar, se ocupa, no pone el mensaje. Nada va a reemplazar entonces el face to face, del cara a cara. Nada va a reemplazar entonces el, digámoslo, poder ver a los ojos la persona, ver la expresión que está haciendo, que está tomando, todo es muy, muy, muy diferente. Así que nada, entonces estamos agradecidos con el Señor, porque el Señor entonces nos ha propiciado este espacio y nos debemos entonces en oración procurar, clamar, continuar orando y pidiéndole al Señor para que vayamos en aumento. Amén. Bueno, entonces este estudio que estamos llevando, que comenzamos el lunes pasado, que tiene como título Cosmología Bíblica. Esa palabra cosmología, entonces suena así como un poquillo así diferente, no está digamos en nuestro léxico, no es así de común hablar, pero bien. Entonces, en fin, es cosmología bíblica, es poder tener el conocimiento y el entendimiento claro acerca de los lugares que están mencionados en la Biblia. Entonces es conocer por medio de la Biblia cuáles son los lugares que existen dentro de la creación de Dios y qué son y qué entonces representan cada uno de esos lugares. Acuérdense que la Biblia dice claramente que, digamos que la forma o la manera como nosotros en este mundo medimos el éxito que podemos alcanzar está basado entonces en la riqueza, en la fama o en la valentía, pero que ese digamos estándar de éxito para con Dios es diferente, porque el éxito para con Dios entonces es en cuanto conocimiento y entendimiento durante nuestro paso por este mundo, a pesar de la debilidad de la carne, a pesar de las limitaciones de la carne que tenemos. Entonces, ¿cuánto entonces conocimiento, cuánta sabiduría acerca de él nosotros entonces adquirimos? Y eso es entonces, y está relacionado con un sentimiento más grande y más profundo, que es el amor. ¿Ve? Porque el amor es sinónimo de conocimiento. ¿Ve? Hay personas entonces que incluso duran 40, 50 años
casados y todavía usted ve, y incluso después de 40, 50 años uno diría, bueno, ya por lo menos están acostumbrados, pero a veces ni acostumbrados y se separan. O personas entonces que finalmente, después de convivir incluso ese tiempo que les estoy haciendo mención, 40 y 50 años, y prácticamente fueron unos perfectos desconocidos. ¿Ve? Porque eso es entonces algo que marca la diferencia. El hecho de que estén juntos no quiere decir que sea producto, digamos, del amor. Y por eso dice la canción que no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. ¿Sí? ¿Eh? Pero entonces permanecer en amor, realmente en amor, es entonces llegar entonces precisamente a esa intimidad, a ese grado de, digamos, conocimiento, entonces donde ya usted puede de alguna forma, sin que la persona le diga, ya entonces usted saber lo que está pensando, saber lo que quiere. ¿Ve? Todo eso es entonces, ok, ¿cómo la conoce? ¿Cómo la conoce? Uy, se conoce tanto. No, mire, como la palma de mi mano. ¿Sí? ¿Ha oído esa? Y eso es producto de igual, entonces, ¿eso es producto de qué? Del amor. Del amor. Porque uno pues entonces a lo que ama, entonces se esfuerza por conocerlo, le pone atención. ¿Ve? Así sucede, así ocurre entonces con nuestro Padre, con el Dios único y verdadero, nuestro Creador, y también con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y esto que estamos haciendo nosotros aquí, esforzándonos, y también aún los que están desde la casa, pudiendo, digamos, de todas las cosas entonces en las cuales pudiéramos, digamos, estar invirtiendo nuestro tiempo. Ustedes saben que el tiempo es oro, ¿no? Y estamos haciendo, digamos, aquí una inversión valiosa, valiosísima. Porque estamos invirtiendo entonces aquello que es lo más escaso, lo único que no se compra, lo único que no hay, que es ¿qué? Quiero comprarle a la vida 5 minutos, ¿sí? No le venden el tiempo. Vale tanto que no lo venden a ningún precio. Así que entonces el hecho de que nosotros estemos sacando nuestro tiempo, estamos disponiendo nuestros corazones, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es esto realmente? Una manifestación de amor. Una manifestación de amor. Estamos de verdad no con palabras, sino con hechos manifestándole a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que realmente no, lo amamos. Porque venimos aquí y estamos usando eso, el tiempo, que es lo más valioso, para entonces adquirir sabiduría, conocimiento suyo. Bien, entonces que el Señor entonces tiene, y usted y yo podemos estar completamente seguros, complacencia en todos aquellos que nos esforzamos en invertir ese tiempo en conocerlo. Y que esa relación nuestra de amor está entonces basada no en una religiosidad, no en una hipocresía, no en una mentira y en un engaño, sino que amamos a Dios porque lo conocemos. Confiamos en Dios porque lo conocemos. Nadie puede amar, nadie puede confiar en un desconocido. Eso de que amor, eso no sé, fue un rayo, un amor a primera vista, eso solo existe en las películas. Eso existe solamente en las películas. Eso no es, y no hay coherencia, y no tiene sentido hablar de un amor a primera vista. Puede existir o puede llegar, claro, no puede existir, no, existe una atracción a primera vista. Claro que sí, como cuando uno ve un carro y le gusta y después se lo compra y después no quiere salir de él, ok, pero es un qué, aún eso es un proceso. ¿Eh? Entonces si algo, entonces tengan la plena seguridad que si hay algo que el amor necesita para fortalecerse y crecer, es tiempo. Y a lo que uno le dedique tiempo, entonces eso es lo que uno ama. Y entre más tiempo le dedique uno a alguien, a algo,
más amor entonces le tiene, más amor le toma. Amén. Entonces que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para que entonces podamos invertir bien ese recurso tan escaso que es el tiempo, y ese invertirlo bien es entonces en esforzarnos todo siempre que haya y que tengamos la oportunidad en disponer nuestro corazón y también estar orando y también estar clamando para que el Señor entonces proporcione estos tiempos, para que el Señor proporcione estos tiempos. Como iglesia entonces que no nos enfriemos, como iglesia entonces que añoremos y deseemos como niños, como dice la Biblia, la leche espiritual que tiene que haber en el corazón de nosotros, en el corazón de la iglesia. Tiene que haber el deseo ferviente de poder entonces en clamor, en ruego y en súplica. Quiero, sin que levanten mano ni señalen, pero piensen solamente, cada uno. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente oraron para que este día y para que esto se diera? No, ok, no, cada uno. No es que los quiera ver, pero reflexionen. ¿Cuántos realmente oraron? ¿Cuántos clamaron? ¿Cuántos entonces han suplicado? Y están entonces viendo en este tiempo, en este momento, en esto que estamos haciendo, viendo la respuesta a su oración. Bienaventurados. Bienaventurados los que pues digamos lo hicieron y lo pueden y lo están viendo. Bienaventurados. Bueno, entonces ya. Bienvenida hermana, buenas noches, el Señor Jesús le bendiga. Vamos entonces rápidamente a hacer un pequeño resumen porque bueno, ya se nos fue el tiempo, pero estamos invirtiéndolo bien. Hablábamos acerca entonces de cosmología bíblica. Y recuerden, entonces, cuando hablamos acerca de cosmología bíblica es poder tener claro, entonces, esos diferentes lugares y todas las cosas en la Biblia aparecen, que en la Biblia se mencionan. Hablamos en la clase pasada acerca de, entonces, tomamos como referencia para tener claro el principio. Y empezamos ¿por dónde? Por el principio, por Génesis, capítulo 1, versículo 1. Vamos entonces a mirarlo. ¿Qué dice? Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Quién me lee? Bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hablamos entonces acerca y aprendimos acerca de el principio. ¿Cierto que sí o no? Y pudimos entonces por medio de la Biblia tener claro que cuando hace entonces referencia a en el principio está hablando pues en Dios y en el momento que entonces Él decide poner por obra su voluntad. ¿Sí estamos claros o no? Pero que entonces también aprendimos que hay dos principios, ¿se acuerda o no? En el principio en Génesis y en el principio ¿en dónde? En Juan 1:1. Y entonces vimos que cuando hace referencia acerca del principio en Génesis, entonces estamos hablando acerca de el momento que el plan de Dios comienza a desarrollarse. Pero en el principio de Juan 1:1, entonces estamos entendiendo que no está haciendo o no hace referencia a un momento o a un espacio de tiempo, sino que entonces ahora ese principio, entonces que se menciona allí, es la razón de ser de las cosas. ¿Amén? ¿Me siguen? Entonces estamos claros acerca de esos dos principios, ¿cierto que sí o no? Uno, el principio como en el momento que el plan de Dios comienza a llevarse a cabo. Y otro, entonces, como el principio es como en lo que le da origen
lo que le da razón, lo que causa, ¿sí? La razón, la causa. Porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas. Entonces, que cuando hablamos acerca del principio, como el momento entonces de que Dios comienza y pone por obra su plan, entonces estamos hablando de un tiempo que para nosotros entonces y en la Biblia no tiene o no hay referencia de ese tiempo. ¿Estamos claros o no? Entonces, digamos, la gente dice, es que la Tierra tiene 800 millones de años, dicen los científicos, 800 millones o miles de millones de años, hablan de millones de años, de millones de años. Y hay entonces un grupo de religiosos que no tienen revelación, que leen la Biblia, estudian la Biblia, mencionan la Biblia, pero no tienen revelación de la Biblia, que refutan vehementemente. Y dicen que que la tierra, que los hombres y que todo lo que Dios creó fue hace 5.800 aproximadamente años. Y eso es algo entonces ilógico, irracional. Y por eso entonces siempre hablan acerca de que la ciencia y la religión se contradicen. ¿Ve? Se contradicen. Porque ¿en qué cabezas? Y entonces les dicen, pero señores, miren, nosotros hemos hallado fósiles, que ustedes saben, entonces los fósiles son esos, digamos, restos de animales en su mayoría, que se han entonces por años impregnado en piedra, y se han fosilizado, y entonces queda ahí y uno ve efectivamente, ustedes han visto los fósiles, la huella, y eso no es algo que digamos se haga de la noche a la mañana. Y entonces dicen, ¿y los fósiles? No, Dios creó los fósiles. Así de sencillo. Y el petróleo, que es entonces, ustedes saben cuál es el origen del petróleo, recuerdan cuando veíamos allá y nos daban que es la materia orgánica en descomposición y el producto, el proceso de miles de años de la materia orgánica en descomposición. Entonces, señores, ¿y el petróleo? Dios creó el petróleo. Dios creó el petróleo. No fue que el petróleo llegó a existir, sino que Dios creó el petróleo. ¿Duro o no? Duro. Y ya tienen entonces la forma de medir el tiempo por el carbono 14 y hacer muestras, y muestras más cercanas, más recientes que comprueban, y entonces ellos se basan en la veracidad de las más recientes, y con eso le dan rienda suelta ¿a qué? A las más lejanas. Y entonces ya se lanzan a hacer hipótesis y hablar entonces millones de años. Y entonces si a mí, en este caso, en mi condición de cristiano, de hijo de Dios, incluso de pastor, un científico o una persona, digamos, cualquiera, que tenga, digamos, en su corazón esa duda y que tenga, digamos, esa interrogante, y se acerque a mí y me pregunte, ¿cuántos años entonces cree usted que tiene la tierra? ¿Hace cuánto creó Dios el hombre? Yo le diría millones de años. ¿Cuántos? No sé. Usted, pero es que hay estudios que dicen que 20.000 millones de... Ok, entonces 20.000 póngale, o tal vez más incluso. Tal vez y más. Y esa sería una respuesta que no se van a estar esperando. Que no se estarían esperando. Porque ya les repito, la respuesta de los teólogos, de los religiosos, es que todo Dios lo creó aproximadamente hace 6.000 años en máximo. ¿Ven? Y eso entonces no es correcto, no está claro. Porque el momento de ese principio que dice entonces en Génesis, para nosotros no está, digamos, cronológicamente hablando, manifiesto o revelado en la Biblia. ¿Estamos claros o no? ¿Estamos claros? Bien. Entonces, que en ese principio, recuerden, como el punto de partida, cuando la
voluntad de Dios comienza a desarrollarse. Pero también tenemos entonces el entendimiento acerca de ese principio como lo que hace, lo que le da origen a ese plan. Y lo que hace que ese plan exista, lo que le da origen a ese plan es entonces ¿qué? El amor del Padre para con el Hijo. Amén. ¿Estamos claros? ¿Me siguen? Porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas. Porque todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. ¿Ve? Entonces que lo que hace o lo que causa, le da origen a la creación, es esa relación de amor entre el Padre y el Hijo que existe antes de que las cosas fueran creadas. Miremos un momento en Juan 10. Sí, un señor que se conectó la semana pasada, que yo le hablé y le mencioné acerca de este estudio, me decía que efectivamente es un poco, digamos, es no propiamente leche lo que estamos viendo acá, es un poquito sí, se necesita tener Biblia un poquito ya más para adquirir este conocimiento, pero de todas maneras que sea el Señor pues dándome la sabiduría para poder dosificar el alimento. Entonces, Juan, ¿qué les dije? Perdón. 10. Pero no es Juan 10, sino entonces Juan 17. Juan 17, 24 dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Desde cuándo? Entonces manifiesta ese amor en Dios del Padre hacia el Hijo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y entonces lo que le da origen al mundo, el mundo es producto de ese amor. ¿Se acuerda que siempre hacemos la analogía como entonces la criatura? La criatura, entonces yo soy el producto de ¿qué? Del amor de mi padre y mi madre. ¿Ven? Entonces yo antes de existir ya mi papá y mi mamá me amaban. Y producto de ese amor, entonces es que yo estoy aquí. Y cada uno pudiera o debería tener entonces, yo sé que en el mundo disfuncional en que vivimos, en la práctica, no se da. Tranquilos, no se esfuercen, yo lo sé. Pero el orden natural, el orden claro y visible de parte de Dios es entonces, y debe ser eso, que los hijos vengan como resultado del amor de los padres. Entonces la criatura es posterior al amor que es ¿qué? Anterior. ¿Sí es claro o no? Y maravilloso cuando con el entendimiento entonces nos damos cuenta, de igual manera ocurre con Dios. Nosotros somos las criaturas, la creación de Dios, somos el fruto de ese amor de Dios, el resultado de ese amor de Dios. ¿Para quién? Del Padre para con el Hijo. Y nos lo está dejando claro, es mi forma. Cuando vemos entonces que dice que por Él, para Él y de Él, que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Leyeron como tarea, ¿no se acuerdan que les dije Proverbios 8, no? Yo la sabiduría. Y dejan claro o no, ahí está manifestando, sí o no. Todo aquello, maravilloso. Si lo leyeron y con el entendimiento lo hicieron, entonces se van a dar cuenta que entonces sí, todo lo que estamos hablando aquí es con el sentido correcto bíblico. Bíblico. Bien, entonces ya establecimos en el principio, ¿sí o no? ¿Estamos bien o no?
Y ya sabemos entonces de qué, a qué estamos haciendo a qué hace referencia, ese principio de Génesis 1:1. Pero también entonces dejamos claro a qué hace referencia el principio de Juan 1:1, que no son igual, ¿cierto que no? ¿Cierto que no son iguales o no? Porque este habla entonces de las cosas creadas y esto habla acerca de lo que le da origen a la creación. ¿Ven? Bien, entonces bueno, creó Dios en el principio, ya entendimos el principio, ahora los cielos y la tierra. Y quiero hacer entonces rápidamente una aclaración porque hasta ahora yo mismo había enseñado y entonces yo mismo de esa forma lo había entendido acerca de que entonces primero Dios creó los cielos y después entonces creó la tierra. ¿Se acuerdan? Yo mismo lo he enseñado así. Y yo mismo, tal vez ustedes lo han aprendido, pero si lo han aprendido, entonces lo aprendieron de mí. Y pues entonces yo lo había aprendido, pero no lo había visto o no se me había aún revelado de manera correcta que en realidad no es, digamos, que haya creado primero el cielo y después la tierra, porque dice que creó el cielo y la tierra. Entonces está dejando claro que los creó ¿de qué? ¿De manera qué? Simultánea. Simultánea. Y eso entonces toda la semana le hemos dado vuelta y oración y con la hermana Chelito, porque yo no, y entonces espere un momento, ¿y el agua en qué momento? Pero fue haciendo la tarea yo mismo, allá entonces en Proverbios 8, que deja claro entonces eso y manifiesta de que no es, digamos, primero que hizo unas cosas y después que hizo la otra, sino que entonces creó de manera simultánea el cielo y la tierra. Y ahora que entonces hablamos acerca de que Dios es el creador y que antes de que el creador creara solamente existía ¿quién? Él. Y que no hay o no existe nada más sino Dios. Así que entonces si no existe y no hay nada más sino Dios, pues efectivamente la creación, su creación, no puede llevarse a cabo en nada o en ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque no existe nada más. No hay nada más, sino solamente Dios. Y volvimos entonces a usar esa sabiduría usando la analogía de, entonces les hablaba acerca de la madre, de una mamá, que entonces cede de sí misma un espacio para que en ese espacio, ¿cierto que sí o no? Y ese espacio está delimitado, ¿cierto que sí o no? Se desarrolle la criatura. No se desarrolla en el pulmón, no se desarrolla en el estómago. Y uno dice, es la mamá, la panza, pero el niño está en la panza realmente, no está en la panza. Es en un lugar, ¿qué? Específico, puntual, de la madre, de todo su organismo. Es en un lugar específico, puntual, que entonces se desarrolla la criatura. Entonces por eso leímos y vimos que cuando el apóstol Pablo está predicando en Atenas, entonces le dice, porque en él vivimos y en él nos movemos. Entonces que Dios crea en Dios, en él mismo, porque no hay y no existe, además o aparte de él, nada ni nadie. Solamente existe desde antes de la eternidad y hasta la eternidad Dios. Entonces esa parte también la vimos y va claro, ¿cierto que sí o no? Entonces vemos cómo Dios entonces de sí mismo cede dentro de sí mismo un espacio para que ahí se lleve a cabo, se desarrolle la creación. Y vimos entonces y hablamos de que lo hice redondo, ¿cierto que sí o no? Y tenemos claro el entendimiento acerca de esa redondez. ¿En dónde? En la Biblia.
¿cierto? En la Biblia, en la Biblia. Y que entonces también, escúchenme bien, el hecho de que ya vimos que, como les decía, como les expliqué, les corregí, que no fue posterior, sino que es simultáneo, solamente que entonces comenzamos a hablar y estamos aprendiendo acerca de ¿qué? De cielo. No estamos hablando y no estamos aprendiendo acerca de la tierra. Todavía no hemos ido. No estamos ahí. Estamos desarrollando ¿qué? Cielo. Entonces, cuando estamos hablando acerca de cielo, entonces tenemos que tener en cuenta que estamos haciendo referencia a, entonces, este cielo de Dios, que es entonces ese mundo espiritual donde Dios estableció en el norte, ¿qué? Su trono. Su trono. Y que está dejando claro que ahí entonces creó Dios a unos seres espirituales, que son los ángeles. Ojo, 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 porque entonces, cuando hablamos acerca de cielo en la Biblia, la palabra cielo significa sobre, por encima. Y también lo debemos entonces con el entendimiento discernir como entonces si es por encima, sobre, entonces lo debemos ver como con un propósito ¿qué? Más alto, más elevado. ¿Ve? Y entonces usted y yo decimos, uy, me provoca llevarla hasta las profundidades de la tierra. ¿Cierto que sí o no? Sino que, uy, mire, mi amor, me provoca llevarla hasta el cielo. ¿Cierto que sí? Como la canción, yo te llevaría al cielo para que bajaras un montón de estrellas, como el cubano. ¿Cierto que sí? Lo romántico. Y entonces está diciendo, mire, ¿hasta dónde la amo? Hasta el cielo, no dice hasta la profundidad de la tierra. Entonces siempre también que hablemos, que escuchemos y veamos acerca de cielo, entonces estamos hablando que estamos haciendo, tenemos que hacer claro que es un propósito ¿qué? Superior, algo, estamos hablando de algo más ¿qué? Más elevado. Y también entonces lo relacionamos como, es que la amo tanto que la puedo llevar hasta el cielo. ¿Cierto o no? Ojo, cielo. Entonces, cielo, lo que sí es correcto es que no es creado antes de la tierra, pero lo que sí es correcto es que cielo es superior a tierra. ¿Sí o no? Dentro del plan de Dios. ¿Sí o no? Cielo es superior a tierra dentro del plan de Dios. Y si hablamos entonces acerca del cielo y de la tierra, entonces debemos entender que dentro del plan de Dios el cielo ocupa un lugar más elevado. Que las cosas espirituales, las cosas invisibles, ocupan un lugar más elevado que las cosas materiales, que las cosas visibles. ¿Y por qué? Pues porque en Juan 4:4 tenemos la respuesta. Nuestro Señor Jesucristo, hablando con la mujer en el pozo, le manifiesta, Dios es ¿qué? Entonces, Dios es espíritu. O sea que, de alguna manera, de la creación, lo que comparte la semejanza con Dios son ¿qué? Las cosas espirituales. Porque Dios es espíritu, entonces su naturaleza es espiritual, espiritual. Entonces este mundo y las cosas espirituales, por eso las llamó cielos, porque son las cosas que están más entonces cercanas, compatibles con su esencia, con su naturaleza. ¿Me siguen? Ok, bien. Entonces, y hablamos acerca de cielos y recordemos entonces este cielo de los cielos como el lugar creado.
¿Qué nombre en la Biblia encontramos para este lugar? Escúchenme bien, para que de una vez les demos los nombres y cuando escuchemos esos nombres, sepamos que estamos hablando de este lugar. ¿Ve? Entonces vamos a mirar en Juan capítulo 8. Juan 14. Juan 14. Versículo 2. ¿Listo? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A dónde entonces está haciendo referencia? ¿A qué, está haciendo referencia el Señor que cuando dice la casa del Padre? Entonces, la casa del Padre. ¿Cuál es la casa del Padre? Este cielo. Y que entonces también yo dije ahorita que era el cielo de ¿qué? ¿No se ve? El rojo no se ve, a la puña, bueno. Entonces se lo cambiamos por negro. La casa del Padre. También vimos en Lucas que los ángeles vinieron y se manifestaron ¿de dónde? Y se fueron ¿para dónde? Entonces también está hablando acerca del cielo de los ángeles. También entonces Esteban, ¿qué dice en Hechos de los Apóstoles? Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 55. Es que hay tanto para hablar y para aprender de esto que no crean, entonces debemos tener reposo y no pensar que vamos a avanzar mucho, sino porque hablando de esto es... Dice así, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ojo, puesto los ojos ¿en dónde? Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está, ¿qué? A la diestra del Dios, la diestra del Padre. Puesto los ojos en el cielo, ¿qué fue lo que vio Felipe? Este cielo, donde está ¿qué? Donde está la gloria, donde está la diestra de Dios, la diestra del Padre. Entonces muy importante, porque escúchenme bien, Dios es espíritu, y si está a la diestra de Dios, entonces usted y yo, por la iconografía, entonces no sé cuántos recuerdan esa iconografía que, ¿qué pasó? ¿Habemos problemas o qué? Bueno, entonces no me pongan nervioso que yo me pongo solo, por favor, no necesito ayuda. Y entonces ustedes recuerdan esa iconografía de la Santísima Trinidad, el viejito, el muchacho
entonces con la barba más chiquita, ¿no? Y la paloma. Ay, pero aquí me equivoqué, porque este es el viejito y el chiquillo está a la diestra, a la mano derecha. Dios es espíritu, o sea, Dios no tiene mano derecha, no tiene mano izquierda, sino que cuando habla o hace mención acerca de la diestra, está hablando es entonces a la autoridad, porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado al Hijo, para que toda rodilla se doble delante de Él. Entonces está hablando es que el Hijo está a la diestra, o sea, en el lugar de ¿qué? De autoridad. Mucha atención. ¿Ven cómo vamos entonces a...? Porque acuérdese que esto es difícil, esto ni con aguarrás casi sale. Eso no quita casi que ni con aguarrás. La iconografía, ese es el daño, por eso el Señor dice no te harás imagen. Porque entonces el tiempo, todo usted pensar en Dios, entonces el Padre, el viejito, el Hijo a la diestra, a la derecha, y el Espíritu Santo entonces, la paloma. Y ahí es donde entonces perdemos. Entonces la diestra de Dios, el cielo de los ángeles, la casa del Padre, así la llamó nuestro Señor Jesús. Vamos a mirar otro nombre que recibe en Corintios. Yo también quisiera saber, vamos a mirar, yo creo, me parece que es primera, a ver, casi que lo consiguen. ¿No se está viendo bien o qué? ¿Sí? Ah, bueno, entonces, a ver por qué. Primera de Corintios. ¿Perdón? ¿Qué? No, segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios, capítulo 12. Aquí entonces nuestro amado hermano Pablo está por medio del Espíritu Santo narrando su revelación, la revelación que Dios le ha dado, que ha tenido. Y entonces dice así, capítulo 12, versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Ok, no debimos ir hasta el 4, porque paraíso vamos a estudiarlo después, pero dejémoslo entonces hasta el 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Amén. Entonces, este también es ¿cuál? Tercer. Mire todos los nombres que recibe. Todos estos lugares no son lugares diferentes, sino que hacen referencia ¿a qué? A este mismo, al cielo, al lugar creado en Dios, que es entonces las cosas o el mundo invisible, el mundo espiritual. Las cosas espirituales. Entonces está hablando de la casa del Padre, del cielo de los ángeles, de la diestra de Dios, del tercer cielo. ¿Ve? Está hablando entonces de esto.
Y ella está haciendo referencia ¿de qué? De esto. Ubíquense. Está hablando es de aquí. Está hablando de aquí. Entonces miren, hablamos de qué? Maravilloso. De tercer cielo. Entonces si hablamos de tercer cielo, es necesario que entendamos que también hay ¿qué? Primer y segundo cielo. Ah, ya. Y cuando hablamos acerca de cielo, no solamente hablamos de primero y de segundo y de tercer cielo, sino que tenemos que aprender aún más. ¿Ven? Se las trae hablando solo de cielo. ¿Hasta aquí me siguen? Todos estos nombres, el reino de los cielos también, vamos a mirarlo porque seguimos. Entonces dice que ahora en Colosenses, perdón. Colosenses, porque sigue. Filipenses, ¿y a dónde está? Colosenses dice así, capítulo 1, versículo 12 y 13 y 14, para que nos quede más bonito. Leamos juntos, 1, 2, 3. Ay, 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 ay. Ninguno de nosotros ha cenado, sí señor, se nota. Vamos, con ganas, con ganas. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. Amén. Entonces ahí ya, óigame bien, estamos mencionando dos lugares. Vamos a ver ahorita, ya se acuerda que ahorita también hablamos de paraíso, lo vamos a ver más adelante. Aquí hay otro lugar que también vamos a ver más adelante. ¿Cuál? Las tinieblas. Pero que en este momento entonces, el cual nos ha trasladado de las tinieblas ¿a qué? Al reino de su amado Hijo. Está haciendo referencia ¿a qué? A este lugar. Jesucristo dijo entonces, ¿acaso? Pilato le dijo, ¿acaso eres tu rey? Sí. Pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Estaba entonces diciendo que los ángeles, porque Él es el rey de los cielos. El rey de los cielos. Entonces esto es también el reino del Hijo. Y también es conocido, pero entonces déjenme, vamos a mirar, lo voy a corroborar aquí un momento en la concordancia. Es que no lo encuentro como herencia y salió
un mejor y una mejor perdurable herencia en los cielos. Pero bueno, entonces no, dejemos porque no tengo la claridad de acerca la herencia del Hijo. Entonces no lo tengo claro el punto donde mostrarlo, de enseñárselo, entonces, pero es el reino del Hijo, el tercer cielo, la diestra de Dios, el cielo de los ángeles, la casa del Padre. Todos estos lugares están haciendo referencia al lugar creado, al cielo creado. ¿Cómo lo llamé entonces? El cielo creado, y ese sí es bíblico. En el principio creó los cielos, entonces está hablando acerca de el cielo creado. ¿Y por qué? Ya vamos a ver más adelante. ¿Qué nos falta? Entonces dejamos claro que si hablamos de tercer, entonces necesitamos hablar de ¿qué? De primero y de segundo. Pero nos falta también otra cosa. También nos falta otra cosa. Vamos a mirar qué también entonces nos falta. Primero vamos a desarrollar uno y después el otro. Ahora aquí quiero que vayamos entonces a Juan, al Evangelio de Juan. Juan capítulo 6. Nos faltaba un nombre. Nos faltaba algo. ¿No se acuerda? La vida eterna. ¿Estaba haciendo referencia a qué? Que la promesa de nosotros es la vida eterna. Entonces la promesa que el Padre le dio al Hijo, ¿cuál fue? Pídeme el cielo, que lo creó para Él. La vida eterna. Entonces, y cuando decimos que los cristianos, entonces, ¿qué fue lo que nos prometió el Señor? Lo que el Padre le prometió a Él. Es la herencia. La herencia de los hijos de Dios. Si somos herederos junto con Cristo Jesús, o sea, coherederos juntamente con Cristo Jesús. ¿Y qué fue lo que heredó Cristo Jesús? El reino de Dios, del Hijo, el reino de los cielos. Este es el reino de los cielos. ¿Ve? ¿Ve cómo le vamos encontrando todos los nombres? Estos todos que encontremos en la Biblia, el reino de los cielos, tuyo es el reino, todo el poder y la gloria. Esto, siempre. Acuérdense. Ahora vamos a mirar allí en Juan 6, capítulo 'Estamos desarrollando cielo, ¿verdad? Voy a borrarlo un momento porque estamos aprendiendo acerca de cielo. ¿Qué dice en Juan 6? Leamos 34. Digo 38. 1, 2, 3. He descendido ¿de dónde dice el Señor Jesucristo? He descendido ¿de dónde? Ok, entonces digamos, todavía no hemos visto tierra, que fue de manera entonces simultánea,
Podía, sin haberla explicado, dejarla aquí, pero no lo hicimos. Después lo vamos a hacer. Pero entonces, en ese orden que estamos aprendiendo, he descendido del cielo. Y hasta este momento, entonces, ¿qué hemos conocido, qué hemos aprendido acerca del cielo? O sea, que esto, ¿cierto que sí o no? Entonces decimos que ha descendido del cielo. O sea, que descendió de aquí. ¿No dice ahí? Mucho cuidado. He descendido del cielo, dice el Señor Jesucristo. Entonces, he descendido del cielo. Recordemos ese versículo y ahora entonces vamos a Mateo 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 9. ¿Listo? 1, 2, 3. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ojo. Ahora el Hijo está diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea que entonces está aquí. Está aquí. Padre nuestro que está en los cielos. Y he descendido del cielo, o sea, bajó de aquí. Ahora miremos otra porción en mismo Juan. Ojo. En Juan, capítulo 1. Quiero que miremos en Juan capítulo 8, dice en el versículo 23. Leamos. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Cómo? ¿Vosotros sois de qué? De abajo. ¿Yo soy de dónde? O sea, del cielo. ¿Cierto que sí o no? ¿Cierto que sí o no? Arriba no dijimos que cielo es lo mismo. Sobre. Ustedes son de abajo, tierra. Arriba, cielo. ¿Vosotros sois de qué? De este mundo. Vosotros sois de abajo, perdón, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de qué? De este mundo. Ojo, que entonces hay algo que nosotros tenemos que entender a qué hace referencia ese cielo. Nuestro Señor Jesucristo, ahí miremos también en Juan 16. O en Juan 17, miremos. Juan 17, 8 mejor. Leamos lo que dice. Porque las palabras... Entonces está diciendo y está orando al Padre y dice que el Hijo salió ¿de dónde? Del Padre. Y dice que Él ha descendido ¿es de dónde?
del cielo. Y entonces ese cielo o eso, usted y yo debemos entender que está haciendo referencia ¿a qué? Al Padre. Porque aquí dijimos que estaba ¿quién? Dios. ¿Cierto que sí o no? Y miremos hablando acerca de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, para no entrar en controversia con Mateo 28, 19, 20, que es un versículo espurio. Espurio. Ese término, averígüense. Ustedes que son curiosos, que es un versículo, al parecer, y digamos de uso general, añadido, donde hace referencia a que vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces eso no está o no se encuentra de esa forma en los manuscritos más antiguos. Entonces si usted va y digamos tiene acceso a un Nuevo Testamento textual, no va a encontrar, no dice así. No dice así. Pero no vamos a entrar en esa controversia para no causar confusión, pero vamos a apoyarnos de uno, digamos, que no tiene esa reputación. Primera de Juan, capítulo 5. Dice así. Otra vez. Porque, versículo 7. Versículo 7. ¿Listo? Porque ¿y estos tres son qué? Y tres son los que dan testimonio tres son los que dan testimonio ¿qué? ¿En dónde? Entonces está haciendo referencia aquí. Todo eso que estamos hablando, he descendido del cielo. Padre nuestro que estás en los cielos. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Está haciendo referencia a qué dijimos que está aquí. Dios. Amén. Dios. 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 Dios es el cielo. De los cielos. De los cielos. De los cielos. Porque Dios es el que está por encima de todo. ¿Y qué hay por encima de Dios? Solo Dios. Solo Dios. Dios es lo de más arriba, es el alto y el sublime, el altísimo y sublime, el soberano. ¿Ven? Entonces no hay que confundirse. Porque entonces tenemos que, tres son los que dan testimonio en el cielo. No, venga acá, este es el lugar creado y Dios existe antes de la creación. Entonces antes de que existiera el cielo creado, existía ¿quién? El cielo, que es Dios. ¿Sí o no? Y dice que he salido de Dios. El Señor dijo, han creído que he salido de ti. Y está haciendo referencia entonces así. Y tres son los que dan testimonio. Entonces dice, ¿quién? ¿Quién dijo el Hijo? No leyó. Ahí no dice Hijo. Porque el Hijo, entonces, hablamos de Hijo es entonces a partir del plan de Dios. Pero no hablamos entonces de un Hijo eterno. Y cuando hablamos, de un Hijo eterno, estamos haciendo referencia a en el momento, en la eternidad, donde el origen sube al corazón de Dios el llevar a cabo esto, su voluntad. Pero dice que es el Padre
el Verbo y el Espíritu. Amén. ¿Cierto que sí o no? Entonces, ojo, mucha atención, porque dice entonces que Juan capítulo 1, versículo 1, ojo, leamos. ¿Qué dice? Ah, está haciendo referencia a cuándo. Y ahí, a partir de ese momento, entonces usted y yo debemos entender, está haciendo referencia a antes que todas las cosas fueran creadas. ¿Se acuerda? Entonces estamos hablando de ese principio que da origen a la creación, que ocurre ¿en dónde? En Dios. Cuando estaba y cuando existía solamente ¿quién? Dios, que es Padre, Verbo y Espíritu. ¿Están claros o no? ¿Me siguen? Entonces cuando dice que estás en los cielos, no, aquí no, aquí no. Porque a Dios ni el cielo de los cielos lo puede contener, sino que estás por encima de todo. ¿Ven qué maravilloso tener claro que no es el Dios de la creación, de la religión, perdón, que le cabe a uno en el corazón? Dicen que los científicos, que es millones de años luz de extensión de el segundo cielo del que no hemos hablado. Entonces imagínense cuánto tendrá de dimensión el tercer cielo. Y Dios es más grande. No estamos hablando de un Dios chiquito para el que haya algo imposible. ¿Ven? Entonces he descendido del cielo porque yo salí del Padre, dijo el Señor. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Claro que no, no es de este mundo. Porque Él no es una criatura, como los testigos de Jehová lo enseñan. Él no es un ser creado, sino que Él estaba y existía en forma de Dios y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Entonces yo he salido de Dios y vengo a este mundo. Ok. Entonces la manifestación es que el Verbo se despoja y cuando entra en la creación hablamos de hijo. Pero entonces escuchen y pongan mucha atención. ¿Por qué? Porque entonces dice que el hijo salió del Padre. ¿Cierto que sí o no? Ya que el Verbo ¿qué? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces dice que no. Porque el Verbo se hizo ¿qué? Y entonces he descendido del cielo y descendió y salió del Padre y vino ¿a dónde? A la creación. A la creación. Entonces ahora aquí el Verbo está en la creación. Y dice que entonces, ¿cierto? Dice que entonces, de alguna manera, cuando Él oró, vio los cielos abiertos y al Espíritu Santo que descendía. Y que dice que Él después subió al cielo y después ¿qué? Envió al Espíritu Santo. Entonces está el Espíritu Santo en la creación. Si es verdad que el Padre es el único y verdadero, el Padre es mayor que todos. ¿Sí es o no? Porque ahora entonces el Verbo, que hoy cuando se hizo carne lo conocemos como el Hijo, y el Espíritu Santo están en la creación. Y el Padre quedó y es entonces el Dios ¿qué? El absoluto. Padre nuestro que estás en los cielos, o sea que está siendo ¿qué? Dios soberano.
Y con eso nosotros lo que reconocemos al orar eso es la soberanía del Padre como el único Dios verdadero, como el omnipotente, como el que todo lo puede, como el que no tiene necesidad de nada. Y que el Padre es mayor que todos. ¿Cierto que sí o no? ¿Lo dijo textualmente el Hijo? ¿El Padre es mayor que el Hijo? ¿El Padre es mayor que el Espíritu? Pues por supuesto, ¿no ve que están en la creación? Y el Padre está en Dios que contiene la creación. Ahora sí, entonces, ¿está claro o no? Entonces también entendamos acerca de ese cielo, ¿como qué? Como Dios, el Padre. Está por encima de todas las cosas. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿cuál es el cielo de los cielos? ¿Qué me contestan? Dios, el Padre. El Padre es el cielo de los cielos. El Padre es el cielo de los cielos. O sea, ¿qué quiere decir que el Padre es qué? El sobre todas las cosas, el soberano. Que no hay más encima, no hay por encima, no hay nada, no existe. Sino que Él es entonces el Dios absoluto que todo lo llena, que todo lo contiene. ¿Está muy claro este concepto? Es importante que tengamos claro este concepto. ¿Alguno no le quedó claro? Con confianza. Porque es que uno se confunde, porque entonces como pronuncia la misma palabra cielo, dice lo mismo, he descendido del cielo. ¿Cierto que sí o no? Y Padre nuestro que estás en los cielos. Pero no, yo soy ¿de dónde? De arriba. Vosotros sois de abajo. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Porque Él es el ser igual a Dios, el que no estimó el ser que existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Porque grande este misterio, Dios fue manifestado en carne. Y cuando hablamos acerca de Hijo, entonces estamos hablando de Dios manifestado a la creación. ¿Se acuerda que bajaron los ángeles a verlo? ¿Y de dónde bajaron los ángeles? No, de aquí, porque ellos están en el lugar creado. Ellos son criaturas. Ellos son criaturas. Entonces, bien, es importante que tengamos claro que cuando hablamos acerca de cielo, miren, de todas las cosas, entonces que debemos ubicarnos en dónde la encontramos. Padre nuestro que estás en los cielos, no se imagine que el viejito está aquí. No piense que el viejito está acá. Que Dios está en la creación, porque Él es el creador. Sino que Jesucristo está con eso enseñándonos es la soberanía del Padre como el único Dios verdadero. Y no es porque entonces, digamos, el Hijo no sea Dios o el Espíritu Santo no sea Dios, sino porque Dios en su voluntad estableció esto. Y así es que se lleva a cabo la voluntad de Dios. Ese es el plan de Dios. Que el Hijo pudiera confesar, aquí el Padre que es mayor que todos. Cuando usted ve eso en la Biblia, la voluntad de Dios entonces con respecto a Dios se cumple. Eso es por lo que y para lo que fue, digamos, con respecto a Dios, creado todas las cosas. Y cuando entonces el Hijo se humilló a lo sumo, y por lo cual se humilló a lo sumo, y estando en la condición de hombre se humilló a lo sumo, y por lo tanto Dios lo exaltó ¿a dónde? Dice, a lo sumo. Entonces es cuando la voluntad de Dios con respecto al Padre, con el Hijo, se lleva a cabo. ¿Están claros en esos dos momentos o no? El Padre que es mayor que todos. Lo que hubo y lo que, como Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que entonces, ¿qué hizo? Se humilló, se despojó. ¿Para qué se despojó? Cuando se despojó, ¿se hizo más qué? ¿Pequeño o no? Mire, ¿el tamaño cambia o no cambia? Si en esta forma puede entrar aquí, entonces tiene que hacerse pequeño. ¿Y significa que es hacerse pequeño ante otra persona? Humillarse. Y eso se lleva a cabo cuando el Hijo está aquí
y el Espíritu Santo lo acompaña en su voluntad para que el Hijo pueda decir, el Padre que es mayor que todos. Se llenó la bocota. Veámoslo para que nos quede entonces. Juan 10, capítulo 10, versículo 29, para que lo veamos. Lo dice, ¿cierto que sí? Leamos. 1, 2, 3. Bueno, despacio. Juan, Evangelio según San Juan 10, 29. Despacio. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Ah! Entiendan, hermanos amados, entendamos, amados hermanos. Este es el momento glorioso, maravilloso. Este es el sentir que hubo, ¿qué? En Cristo Jesús, en el Hijo, antes de la fundación del mundo, en el principio. Todo lo que usted y yo vemos, las cosas visibles, las cosas invisibles, todas las cosas fueron y funcionan y están creados. La cucaracha, la meba fluorescente, la estrella fugaz, esa partícula microscópica, eso inmenso, los ángeles, todo fue creado para que ese momento llegara. Para que ese momento llegara. Para que el Padre, el Hijo pudiera decir, el Padre que es mayor que todos, se llenó la bocota. Eso es el todo para la voluntad de Dios. Como cuando el Hijo entonces entra en el trono. Con respecto al Padre, esa es entonces ¿qué? El propósito del para qué y por qué creó. Porque creó ¿para quién? Para el Hijo. Por el Hijo y para el Hijo. Para el Hijo, para glorificarlo, y el Hijo lo hizo y todo lo deseó para glorificar al Padre. Entonces no les estoy diciendo, es una relación de amor tan grande que es entonces basada en Él. ¿Ve? De la gloria de Dios, entonces para Dios. La del Hijo para el Padre y la del Padre para el Hijo. ¿Y cuándo es entonces que la gloria del Padre se da? ¿Cuándo es que el Padre, yo te he glorificado en la tierra, dice el Señor Jesucristo, ¿cierto que sí o no? ¿Cuándo glorificó al Padre? ¿Cuándo glorificó al Padre? En ese momento está glorificando al Padre. El Padre es mayor que todos. El Padre es mayor que todos. El Padre es mayor que todos. ¿Le está dando toda la gloria o no le está dando toda la gloria? Está diciendo que entonces, y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cierto que sí o no? Y cuando le dice que estás en los cielos, glorioso, sublime y altísimo, eso es, yo te he glorificado en la tierra. Y como el Hijo glorifica al Padre, manifestándonoslo. ¿Y cómo nos lo manifiesta? Como el soberano, Dios absoluto, creador del cielo y de la tierra, a quien todas las cosas, quien todas las cosas son posibles, a quien se le pide. Porque el Hijo aquí tiene que orar. El verbo, cuando existía en forma de verbo, tenía que orar. El Espíritu Santo tenía que orar. Pero aquí sí tienen o no. La condición cambia. La condición cambia. Y por eso el Hijo ora. ¿Y a quién ora? Y por eso el Espíritu Santo ora e intercede. Y no ora también. ¿Y a quién va a orar? ¿Ante quién intercede? Porque el Padre es el cielo de los cielos. Porque el Padre es el Altísimo y el Sublime. Y eso yo te he glorificado en la tierra. Y esa es la forma como usted y yo le damos la gloria al Padre. Cuando reconocemos su soberanía, cuando reconocemos su deidad y su exclusividad como el Dios único y verdadero. Y por eso es que hacemos la oración de invocación, de esa manera. Estamos aquí para reconocer tu deidad, tu exclusividad como el único Dios verdadero. Y cuando entonces glorificamos al Hijo. Y por medio de tu Hijo Jesucristo, al que enviaste al mundo, es que hoy podemos y estamos en tu presencia. Que la creación tiene conexión con el Creador.
que la criatura tiene relación con el Creador. Porque no hay y no es posible la relación de la criatura con el Creador si no es por medio del intermediario. Él es la conexión. Y reconociendo esa verdad, entonces lo glorificamos a Él. Entonces, esta parte es fundamental. Que tengamos claro este concepto y entonces ya hemos desarrollado, entonces que creó el cielo y la tierra, pero no hemos hablado de tierra para evacuar primero cielo. ¿Cierto que sí? Entonces hemos tratado y nos hemos esforzado por todo lo que tiene que ver y está relacionado con la palabra cielo. Y entonces aprendimos que hablamos del cielo creado, ¿cierto? Pero también hablamos de Dios el creador como el cielo. Y también entonces cuando hablamos acerca de el cielo creado, entonces estamos haciendo referencia del reino de los cielos, la casa del Padre, el cielo de los ángeles, la diestra de Dios, el tercer cielo, el reino del Hijo, el cielo creado, vida eterna. Pero que entonces también entendimos que fue arrebatado al tercer cielo. Entonces, dentro de 8 días, con la ayuda del Señor, vamos a entonces aclarar qué es o a qué hace referencia. Si dice que hay tercer cielo, entonces hay un ¿qué? Primer y segundo cielo. A esta misma hora por el mismo canal, Dios mediante. Amén. Que estás en los cielos, que he descendido del cielo, o sea, salí del Padre. ¿Sí o no? Ustedes son de abajo, yo soy de ¿dónde? Yo vengo del Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está ¿en dónde? En el seno del Padre. Está haciendo referencia cuando el Hijo está ¿dónde? El seno del Padre. Cuando Dios concibió el plan. En el corazón de Dios. A eso es lo que está haciendo referencia. Desde el momento que Dios concibió el plan. Bueno, amados, entonces vamos a despedir este tiempo orando. Padre nuestro, traten por favor con todo el corazón de leer, escudriñar y comprobar como los de Berea, si estas cosas entonces sean entonces nobles como los de Berea, escudriñando todo el tiempo si estas cosas son así. Ustedes necesitan por ustedes mismos, leyendo, entonces que la revelación sea directa a ustedes. Por favor, lean, oren, lean la Biblia, oren pidiendo revelación para que esta palabra entonces realmente con ese conocimiento, al momento que ustedes lean, sea entonces, revelado a sus corazones. Amén. Vamos a orar, Padre nuestro, para despedir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, entonces el Señor Jesús les bendiga. Feliz noche para todos. El Señor los guarde en su precioso nombre. Chao, chao.